mejor que antes y quiero darte calma. Seguimos al aire en Palabras y Verdades. Puede parecer extensa la exposición, pero resulta que una de las sugerencias y chicanas que se ha alargado al aire por parte de algunos funcionarios es que la gente de Vapuma, la gente que está en contra de la instalación de esta fábrica, sea algo así como improvisado, que como tuvieron una noche, una pesadilla, al otro día se resolvieron, ¿qué hacemos? Bueno, cortemos la ruta porque se nos ocurre. Ese más o menos es el trasladar al terreno de la ridiculez expresiva, que es lo que acabo de decir yo, lo que sería el pensamiento de ellos. Y todo lo contrario lo que están escuchando ustedes ahora. Ustedes están escuchando ahora una suma de argumentos, una suma de datos, que si no fueran suficientes los datos de un ingeniero industrial, de un contador público nacional, ahora va a hablar con nosotros también un bioquímico, y el doctor Gustavo Rodríguez, que está con nosotros ahora, nos va a exponer, aparte de su opinión técnica, nos va a poner al corriente de algunos accidentes que han habido en plantas que producen este tipo de elementos, que estaría en el proyecto oficial propiciar, porque están haciendo todo lo posible a través de toda esta engañifa que montan, de toda esta parafernalia de supuesta consulta popular, cuando no se consulta nada, porque se oculta lo fundamental, que es el informe, para poder opinar con un grado de conocimiento. Y lo lamentable, yo me pregunto si han habido concejales que lo han firmado. Me encantaría, y le voy a pedir a la gente del Galpón, a la gente de Metán, que están acá presentes ellos, me lo hagan llegar a los concejales para que me cuenten cuál es el estudio, cuáles son los datos, foja por foja, que han ido haciendo, de acuerdo a su conciencia, un análisis y elaboración para sacar conclusiones en que esa planta tiene que ser aprobada. Eso se va a ser interesante. El tema es que la democracia, que está constituida por una forma indirecta de representación a través de concejales, de legisladores, de gobernantes, está mostrando una falla tremenda, porque quisiera saber yo, en la función cotidiana, estos concejales, estos intendentes y los demás funcionarios intervinientes, en qué medida están gobernando y actuando en su gestión a favor de los intereses legítimos de nuestro pueblo. Carlos Paganos en su momento hizo una notita que la tenemos acá presente nosotros, y en esa nota Carlos Pagano dice: nosotros estamos defendiendo el interés y el legado de nuestros héroes, porque cuando Belgrano o Güemes tuvieron que rebelarse contra sus jefes, lo hicieron por la defensa de los intereses legítimos de nuestro pueblo. Y acá la pregunta: los intereses de estas personas, ¿en qué medida se corresponden, particularmente cuando hablamos de las autoridades, se corresponden con los intereses legítimos del pueblo? Vamos a la nota en donde Carlos Pagano dice estas palabras. Carlos Pagano, ¿qué tal, Carlos? Una lucha más, este tema tan sentido particularmente por una persona que desde hace tiempo viene poniendo sus puntos de vista sobre la comunidad, sobre cuestiones que hacen al derecho a la vida. Qué profundo el tema ese, ¿no? Es el único tema. Vivir el misterio de la vida es todo. Y cuando la vida se ve amenazada, bueno, hay que salir en defensa de la vida, como todas estas poblaciones, Galpón, Joaquín B. González, Quebrachal, Tunal, Metán, estamos defendiendo junto a ellos para que esta cosa no esté no solo acá en Galpón, sino en ningún lugar de la provincia de Salta ni del país. Esto no para nunca mientras tengamos este tipo de gobiernos que se dejan untar vilmente por unos cuantos dólares para que estos tipos hagan de su caponsallo y que nos contaminen el río, el agua, el aire, la vida y todo lo que tenga que ver con la tranquila existencia de esta población que hoy está movilizada, empujada por este sistema corrupto político de asociación ilícita encubierta en contra de los derechos fundamentales del ser humano. Y cuando digo en contra de los derechos fundamentales es porque se trata primero de un sistema, de un plan sistemático de Estado, OFEMI, Organización de Estados Mineros, promovido por la Nación, por la Secretaría de Minería de la Nación, en nombre de la Presidencia,
y en la cual están todos los gobernadores llamados mineros, los gobernadores ofeminados, ¿no es cierto? Y que entre ellos el gobierno de Salta es un gobierno ofeminado totalmente, y que responden a ese plan sistemático de prohijar todo tipo de actividad que afecte derechos humanos fundamentales de vastas zonas poblacionales. En ese caso se trata de delitos de lesa humanidad, y por tratarse de delitos de lesa humanidad se trata de una dictadura de las mineras. Por eso hay impunidad, nadie va en cárcel, ningún funcionario corrupto que facilita, no controla la contaminación va en cárcel. Acá hacen lo que quieren las empresas mineras, las empresas la Austin va a hacer lo que quiera, y entonces el pueblo se ve obligado a salir en defensa propia, porque no lo defiende quien lo tiene que defender, que es el Estado, y que para eso está elegido, y para eso está constituido democráticamente, y para eso incluso nosotros con nuestros impuestos le pagamos su sueldo. Usted me está dando a entender que el gobierno está haciendo caso omiso a las leyes y a los derechos de los ciudadanos. Bueno, mientras se afecten derechos humanos fundamentales, no hay duda de que es así como usted dice. Gracias, doctor. Yo quiero agregar que acá se trata también no solo de un plan sistemático, sino de una gesta libertaria. Acá nosotros estamos en continuidad de algo que bicentenariamente la tenemos que renovar cada día. En la época de Güemes, en la época de las luchas de la independencia, habían criollos vendidos al poder imperial. Ahora hay salteños vendidos al poder imperial. Esos no son herederos de Güemes, por más que se pongan poncho rojo y hagan toda la payasada el 17 de junio. No, ellos son los verdaderos agentes del imperio y son los continuadores de los realistas que han traicionado a esta tierra y la han venido a contaminar también desde la época de la colonia, y que se han apropiado de los derechos de los pueblos originarios, de los señores naturales del continente, y entonces nosotros estamos justamente en un proceso de reviviscencia independentista bicentenaria. Somos los herederos de Güemes, y nosotros de Güemes y de las mujeres gauchas que han salido a pelear, porque las mujeres no se las nombra, pero han salido muchísimas. Bien, seguimos acá en Palabras y Verdades, después de escuchar al doctor Carlos Pagano. Está en uso de la palabra ahora el bioquímico, el señor Gustavo Rodríguez. Bien, Gustavo. Bueno, como bien decía el contador Solorza, no solo hay contradicciones en el informe de impacto ambiental, sino que también tuve la oportunidad de escuchar a la ingeniera María Laura Ríos cuando hizo la defensa de su informe, y está grabado, lo pasaron por el canal de cable de Metán, cuando defendió su informe en el Consejo Deliberante del Galpón. ¿Y por qué digo que no solamente en el informe de impacto ambiental se contradice? También hay contradicción entre ella, por ejemplo, y el gerente de la empresa, el señor Rigaud. Cuando le preguntan sobre esta laguna a la que hacía alusión el contador, a la que irían a parar líquidos, ¿cierto? De relaves, de lavado de calderas, líquidos de enfriamiento, la lixiviación productiva. distintos líquidos. Ella manifiesta de que se hará una serie de 2 o 3 decantadores en los que irá quedando el material sólido, y que en la pileta o en la laguna que ellos le llaman de evaporación, quedarían en el fondo cristales de nitrato de amonio, y que únicamente evaporaría agua pura. Ahora, en la página web de Zona Sur del
es un diario digital de Joaquín B. González, lo entrevistan a Rigaud. ¿Y Rigaud qué dice? Mire, le hacen la misma pregunta y Rigaud manifiesta: la laguna va a contener nutrientes, así lo dice, o sea, que ya no estamos hablando de que se va a evaporar solamente agua. Si estamos hablando de nutrientes es porque tiene algún otro compuesto o elementos químicos, que en este caso será nitrógeno o derivados del nitrógeno, ¿sí? Entonces ya no estaría evaporando únicamente agua pura, como decía la ingeniera. Bueno, en estos tipos de plantas, digamos que el impacto ambiental es muy severo, sobre todo cuando se trabaja con el nitrógeno. Yo me voy a permitir leerles un informe que hice basado en el informe de impacto ambiental, que dice: los impactos ambientales negativos de la producción de fertilizantes son severos. Las aguas servidas constituyen un problema fundamental. Pueden ser muy ácidas o alcalinas, dependiendo del tipo de planta. Pueden contener algunas sustancias tóxicas para los organismos acuáticos. Las concentraciones altas de amoníaco o los compuestos de amonio en las plantas de nitrógeno son un ejemplo. Además, es común encontrar como efluentes sólidos totales suspendidos nitrato y nitrógeno orgánico. Estos contaminantes ocurren también en las aguas de lluvia que escurren de las áreas de almacenamiento de materiales y desechos. Los productos fertilizantes terminados también son posibles contaminantes del agua. Su uso excesivo e inadecuado contribuye a la eutrofización de las aguas superficiales o a la, ahora le explico, o a la contaminación con nitrógeno de las aguas de las napas freáticas. La eutrofización es un fenómeno que se produce al tener un exceso de nitrógeno, como decía este señor, de nutrientes. Se produce un aumento de lo que se llama la biomasa, o sea, la masa de la vida. Empiezan a aparecer unas algas verdes o verdes azuladas en el caso de las aguas. Estas algas cubren la superficie de los ríos. Al cubrir la superficie de los ríos, ¿qué es lo que hace? Evita el ingreso de la luz solar. Nosotros sabemos que todos los ríos en su lecho, en el fondo, tienen su propia vegetación, que es la que produce oxígeno, ¿verdad? Entonces, al no poder ingresar el sol, no hay fotosíntesis. Al no haber fotosíntesis, la flora normal del río comienza el proceso de putrefacción, se pudre. ¿Y qué es lo que hace? Comienza en ese momento a consumir lo que se llama el BOD, que es el oxígeno disuelto biodegradable. Consume el oxígeno. Consecuencia, mortandad de peces, ¿cierto? Y al producirse esta putrefacción, comienza la aparición de bacterias, que pueden ser bacterias anaerobias, o sea, las que viven en ausencia de oxígeno, o anaerobias facultativas, que pueden vivir en ausencia o en presencia de oxígeno, ¿sí? Entonces, este sería uno de los puntos, que el señor Rigaud dice que no se produciría porque la distancia, que tanto las chimeneas de venteo... De todas maneras, no hay que ser pesimista, ellos lo garantizan con los 12.000 pesos de capital, ¿no? Claro. Están cubiertos. Estamos cubiertos. Claro, y no solo las aguas que escurren. No nos olvidemos que esta fábrica, como decía el contador, son 3 cuerpos, que va a tener 3 columnas de venteo, ¿sí? En las que se van a ventear distintos derivados del nitrógeno. O sea que también estaríamos afectando por medio del aire y con el movimiento de los vientos, permitiendo un arrastre de los derivados del nitrógeno hacia las poblaciones aledañas, como decía acá el contador. Este mismo proceso de eutrofización se puede producir en la tierra, ¿sí? En la tierra también aparecen estas algas y la transforman a la tierra en un barro negro, completamente negro, que lo único que permite es el desarrollo de una planta o de una vegetación que se llama vegetación arvense, con S,
que la gente del campo comúnmente la llama mala hierba. Y esta, a donde crece esto, no crece absolutamente más nada y por un tiempo muy, pero muy largo. ¿Sí? De modo que deja esas tierras por años estériles y que no sirven para lo que es, digamos, nuestro quehacer mayor, como es la agricultura en el país. En cuanto a los elementos que se utilizan, yo le voy a leer, para no extenderme tanto, le voy a dar algunas características sobre los daños en la salud que provoca uno de los elementos, que es el amoníaco, que de los tres que se va a usar creo que es el peor. El amoníaco, hidróxido de amonio, nombre alternativo, amoníaco acuoso, elemento tóxico, puede liberar gas amoníaco al aire. Los síntomas y tratamientos para la exposición al amoníaco son similares a los del hidróxido de amonio, o sea, son compuestos muy parecidos. Describo una lista no definitiva. Síntomas respiratorios, dificultad respiratoria, o sea, por inhalación, inflamación de la garganta, tos, sibilancia, que la sibilancia es el silbido que se siente en el pecho al respirar. Ojos, oídos, garganta y nariz. Fuerte dolor en la garganta, fuerte dolor o quemadura en los ojos, oídos, labios o lengua. Pérdida de la visión. Tiene también sus efectos gastrointestinales, como ser dolores abdominales fuertes, vómitos, quemaduras en el esófago y en el estómago, vómitos con sangre y sangre en heces o en materia fecal. Y los efectos cardiovasculares sería un desarrollo rápido. Sí. Un segundito, recibamos un mensaje. Sí, cómo no. La contaminación por aire podría generar lluvia ácida, quiere saber un televidente. Sí, porque al formarse los óxidos del nitrógeno, esas chimeneas van a estar, como decía recién, emitiendo óxidos del nitrógeno y van a estar emitiendo dióxido de carbono. ¿Sí? Uno cree que el dióxido de carbono, digamos, entra dentro del ciclo respiratorio por medio de la fotosíntesis, pero al emitirse una cantidad exagerada del dióxido de carbono, toca las aguas e inmediatamente se transforma en ácido carbónico. ¿Sí? O al entrar en contacto, por ejemplo, con las lluvias, estaríamos también formando ácido carbónico, y con los derivados del nitrógeno, que serían los óxidos del nitrógeno, estaríamos formando ácido nitroso o ácido nítrico, que serían las consecuencias conocidas como lluvias ácidas. Es así. Bien, ¿algún antecedente respecto de la seguridad o de accidentes que se hayan registrado en algunas partes del mundo? Sí. ¿Este datos? Bueno, antecedentes hay muchísimos. Yo voy a empezar por contarle, por ejemplo, algo cortito, de que el diputado Coria del departamento Metán Galpón, invitaba a que se visite una planta que se llama ENAEX, Empresa Nacional de Explosivos, que está en Mejillones, Chile, y la ponía como planta modelo. Resulta que investigando en páginas serias como es el CEREMI, que es la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Chile, esta planta fue clausurada el día domingo 13 de mayo de este año. Según explicó la autoridad sanitaria, que es el CEREMI, este es el segundo hecho de estas características vivido en la misma planta, cuando resultaron 5 trabajadores intoxicados por la fuga de gases, informó la funcionaria. A raíz de este primer hecho se realizó un sumario sanitario y se aplicaron exigencias para evitar un nuevo hecho. Es por eso que ante esta nueva fuga, la CEREMI decidió decretar el cierre de la planta. Entonces, un cierre temporario. El diputado Coria está invitando a visitar como ejemplo de lo que es su sostenimiento a este proyecto, una planta que la cerró por insegura. Exactamente. Supongamos que la hayan abierto, lo van a llevar a hacer el recorrido turístico, como era cuando estaba la minera en Metán, Alexander Gold.
Quisiera que cuente ¿Qué es lo que los hacía? sensores, Sí, doctor. que esta minera hacía un recorrido turístico, o sea, llevaba a la gente a determinadas partes que se podían visitar. Pero quien tenía un poco de idea de química y preguntaba, bueno, ¿por qué no entramos en esta zona? No, porque es una zona en la que se necesita máxima seguridad. O sea, el diputado Coria posiblemente cuando vaya a Mejillones lo van a hacer el recorrido turístico. Yo quisiera que él, en lugar de hacer eso, vaya, hable con la gente que vive en Mejillones. O que entre a las páginas de internet y que ponga ENAIF y se va a dar con lo que es realmente esta nitratera. Bueno, yo creo que debe conocer el diputado, lo que pasa que conocer es una cosa y querer entender la realidad es otra, ¿no? Así es, así es. Bueno, y sobre lo que usted me hablaba de los accidentes, bueno, hay infinidad de accidentes si usted los busca, reitero, en sitios serios. Tenemos, por ejemplo, en el año 2009, sigue hasta el 2001 y creo que se continúa aún, se produce lo que se llama el mega juicio por el accidente químico de AZF en Francia, es en Toulouse, en Francia. Una planta nitratera como esta que pretende instalar acá. Dice, comenzó esta semana el juicio en Francia por el mayor accidente industrial ocurrido en el país desde la Segunda Guerra Mundial, a más de 7 años de la explosión en Toulouse de una planta del grupo de la petrolera Total que dejó 31 muertos, 2.000 heridos graves y 6.000 heridos leves. Bueno, pero usted está hablando de una planta petrolera, no de una planta de... No, estoy hablando de una planta nitratera, nada más que la empresa es... está bien. ¿sí? Cientos de víctimas, de familiares esperan que se esclarezcan los hechos y que se haga justicia. Veamos qué es lo que causó esta planta que tenía en depósito nitrato de amonio como lo va a tener la del galpón. Repasamos lo sucedido el 21 de septiembre del 2001. Un almacén repleto de nitrato de amonio, aclaro, utilizado en la fábrica de fertilizante, explotó con una fuerza equivalente a la de 80 toneladas de TNT, trinitrotolueno, que es la dinamita. Bueno, un accidente similar se produjo cuando un camión en Castellón, en España, chocó con otro vehículo cargado con dicha sustancia. Tras el Estamos hablando impresionante... justo de lo que citaba el contador, que se puede producir en el transporte, más aún en rutas que están plagadas de accidentes, que son las rutas nuestras, ¿no? Exactamente, tan inseguras y en tan mal estado, en todo caso también, ¿no? Bueno, ya se lo voy a leer también, el de Castellón, en Coahuila, en México, o sea, hay infinidad de casos en los que tuvieron intervención los vehículos que transportaban el nitrato de amonio. En consecuencia, acá en Toulouse, en Francia, la explosión dejó un cráter de 20 metros de profundidad y 100 metros de diámetro. Unas 30.000 viviendas y establecimientos fueron dañados por la explosión. Bueno, parte de los heridos, de los muertos. Creo que si bien acá es reiterar un dato, yo ratifico un término. Acá no se está hablando de cuestiones ocurrentes y, como decía, no gente que ha tenido una mala noche o la pesadez por el efecto de una comida que no le cayó bien, empiezan a hablar macanas, sino que acá estamos hablando de lo que se produce, de lo que se podría producir en términos hipotéticos en nuestro sur provinciano, sumido en una tranquilidad hasta el aburrimiento, diríamos a la fecha, pero que en definitiva es el derecho a la vida y en esas condiciones que la gente elige. Yo les voy a proponer una cosa. Sí. Completemos esta idea de hacer esta planta con un proyecto civil. Primero, que tome el agua de la laguna para abastecer a un barrio, y el barrio que sea anexo a la fábrica. De esa agua, y en ese barrio pongamos a todas las autoridades que aprueban este proyecto, que vivan ellos, que tomen el agua, que respiren el aire y que al mismo tiempo vivan en la situación, ya que va a ser un páramo de tranquilidad, amor y comprensión, que vivan esa situación de estar en un lugar que si llega a explotar. Escuché de comentarios que dijeron
que no habría problema en el galpón, que solamente morirían los 130 trabajadores que estarían ahí en el momento de trabajo. Pero es una zona sísmica, no se olvide de eso. En la sísmica ahí entra otro planteo que lo tendríamos que analizar ya, creo que en otro programa, porque llevamos hora y Sí. media hablando de esto. Sí. Y le digo por qué. Porque ustedes han hablado de hormigón para la base de la laguna Así de es. lixiviación productiva. La cordillera, donde va a estar planteada otra hipótesis de fábrica o de mina refinadora y extractora de oro, en el proceso de separación de la tierra del oro entre el cianuro y también en las lagunas, Claro. han Los diques de cola, famosos. los diques de cola, por más concreto que le pongan una pared de 2 metros de espesor de concreto, si hay un movimiento sísmico en donde la tierra se abre, Las fisuras, claro. la fisura del concreto no detiene hasta el centro de la tierra, por decir yo, pero al menos hasta las napas freáticas, el curso de estos líquidos por donde se van a conducir a través de las mismas napas hasta lugares que son a lo mejor inapreciables en este ejemplo. En el caso, en el caso, por ejemplo, el dique de cola de la Lumbrera, en Catamarca, que tiene filtraciones y cada determinada cantidad de metros está afectado, Sí, hemos incluso en tenido- la provincia de Tucumán. Hemos ¿no? tenido a gente de Andalgalá acá Claro, en el canal claro. y hemos sacado al intendente ¿Y de qué Famatina tienen? al aire acá. Claro. También. Tienen que poner bombas para reingresar Claro. los líquidos que está perdiendo Sí, pero el planteo final de todo esto es que la mano de obra a lo mejor va a recibir un salario X o Y que no conozco cuál va a ser. Sí. Yo no puedo ponerme a hacer Hay que ver si se justifica, ¿no? proyecciones nefastas respecto a eso, pero el problema es que por la ley de minería, que es una concesión, que es casi un regalo que le ha hecho el gobierno menemista y que este gobierno lo sigue a ese ejemplo y a esas pautas económicas con eficiencia y casi diría yo con un seguimiento de vocación por perder a nuestro país, cosa que no es así, no ganamos nada como país. Porque del 3% que lo declaran a ellos sobre la declaración jurada, no sobre lo que realmente ganan, si ese 3% se convierte porque pueden sustraer de ese importe de impuestos, pueden deducir la mano de obra, la molienda, esto, aquello, el otro, no terminan pagando a veces ni un 0,25%. Eso significa nada. Entonces, ¿cuál es el interés? Esa es una pregunta que dejamos formulada y tenemos que irnos a otro bloque más, en donde les pido paciencia a nuestra gente, pero lo que se está tratando es harto meduloso y esto requiere un tratamiento en esos mismos términos, con detenimiento, con conocimiento y datos. Vamos a un corte. Y volvería por todas partes para encontrarte y preguntarte si me das otra oportunidad. Va a ser mejor que te dejes olvidar, porque queda mucho tiempo por delante. Algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez, porque no voy a olvidarte nunca más, porque yo no te voy a olvidar. La oportunidad de volver a empezar. Desde que nació Aguas del Norte en 2009, mejoramos los sistemas de agua y cloaca, recuperamos instalaciones, escuchamos todo lo que tenés para decirnos, atendemos tus necesidades, respondemos con soluciones, enseñamos a cuidar nuestros recursos. Y hoy, entre todos, seguimos trabajando para que el agua llegue a más salteños. Aguas del Norte, la compañía de todos.